Bueno, para esta noche, la enseñanza de el altar familiar tiene como título ¿Por qué parece que Dios no tuvo misericordia con Coré y los 250 hombres? Bueno, para entrar en contexto, ¿quién era Coré? Coré hacía parte de la tribu de Leví y junto con él estaban otros muchachos que eran de la tribu de Rubén. La tribu de Leví no iba a la guerra, no tenía heredad, porque ellos estaban al servicio del santuario, porque ellos estaban totalmente dedicados a Dios, porque así Dios lo quiso y así Él le plació. Ellos, por orden de Dios, porque Dios le dijo a Moisés que ellos tenían que estar sirviendo al sacerdote Aarón y para que desempeñaran el cargo de él. O sea, ellos estaban encargados de la congregación delante del tabernáculo en la reunión, dice la palabra, para servir en el ministerio del tabernáculo, que guardaran los utensilios, eh, todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel para que ministren el servicio del tabernáculo. Esto lo dijo el Padre, ¿verdad? Para que así Aarón y sus hijos pudieran ejercer el sacerdocio. Pero esto no le bastó a Coré. Él quería más. Él quería hacer lo que hace Aarón, hacer lo que hace Moisés. Entonces, claro, como ellos estaban, como Coré estaba, pertenecía a la tribu de Leví, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijeron Coré junto con los otros cuatro muchachos y 250 varones de los hijos de Israel? ¿Qué dijeron? Ellos dijeron que no solo con ellos estaba Jehová, que con ellos también, que Jehová estaba con todos porque todos eran santos y todos, mejor dicho, pues podían escuchar a Dios y todos podían, ¿sí me entiende? Como que se creyeron más, se creyeron igual a lo que era Aarón y lo que hacía Moisés. Pero es que, ¿qué pasaba? Que Moisés lo eligió Dios y le dio a su hermano Aarón para que lo apoyara en el ministerio. Y ellos siempre eran guiados por Dios. Entonces, ellos, ¿qué pasó? Se desviaron. Su corazón se encegueció. Su corazón, Coré y los demás, su corazón se Coré propuso algo y los demás le siguieron, empezó a enredar las cosas, empezó a cambiar las cosas como hoy en día, que hay tanta apostasía, que cada uno mira su parecer y cada uno según el parecer que ellos crean, pues, entonces dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esta congregación, me voy a ir para con mi congregación porque es que yo creo que es así y así y no como aquí enseñan así y así. Entonces, aquí se puede ver eso en Coré. Que ellos iban contra Moisés, pero ¿qué pasó Moisés? Se quejó contra Dios y Dios le dijo, listo, los voy a destruir, pero Moisés Aarón les dijo a Coré y a estos muchachos, 250 hombres, les dijo, ok, entonces mañana vamos a hacer esto, traes tu incienso, trae tu brasa para que sea quemada y vamos a ver qué pasa. Entonces se reunieron y qué pasó aquí como dice la palabra. Entonces vamos a ver de qué parte está Dios, a quien Dios escucha, ¿cierto? Y cuando Moisés terminó de hablar esto, el Padre abrió la tierra y todas estas personas desaparecieron. Entonces, aquí qué podemos ver? Primero, que en el corazón de Coré había envidia, había como ese ansiedad de tener también control, de tener ese espíritu de como de líder, como no de liderazgo, sino como de mandato, quería también igualarse con Moisés. Ellos también estaban muy impacientes, todo el pueblo estaba muy impaciente porque también Coré les decía, bueno, ¿y dónde está la tierra que tú prometiste? ¿Dónde está esa tierra que fluye leche y miel? Donde todo es lindo, donde todo es el paraíso. Y claro, ¿qué pasó? Que ellos divagaron por el desierto, no llegaron ahí mismo.
pero no entendía que era un proceso, que Dios los estaba probando, y aparte de eso, tras de que Dios los estaba probando, ellos cada vez más eran rebeldes, cada vez más caían, cada vez se rebelaban más contra el Señor, porque no valoraban todas esas maravillas. O sea, la presencia de Dios estaba con ellos, les daba calor, les daba comida, les daba sed, le calmaba la sed, les daba agua, hacían milagros, y ellos no, como que les parecía normal eso, como que no, él tiene que hacerlo porque es porque tiene que, como que es un derecho de Dios, y no era así. Entonces, este pueblo no pudo ver, y entonces Coré, por lo que puedo notar aquí, es que su corazón estaba rebelde, no tenía fe, tenía falta de comunión con Dios. Entonces quería más, más, más. Entonces no era así. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la rebeldía de Coré? ¿Qué pasó con la rebeldía de los 250 hombres? Cuando Moisés dejó de decir eso, la tierra se abrió. O sea, como ellos menos lo imaginaban, la tierra se abrió y todos ellos descendieron vivos. O sea, la tierra se abrió y ellos cayeron al fondo de la tierra vivos. Y no solo estos hombres, sino que también con sus familias, o sea, su esposa, sus hijos, sus animales, o sea, sus pertenencias. O sea, Dios se arraigó con todo, o sea, lo sacó de raíz para que no siguiera contaminando. Entonces sacó todo esto, es todo lo que ellos tenían así que les pertenecía. Entonces podemos ver que cuando uno es rebelde, no solamente eh, nos está afectando a nosotros, sino que esto también carga con cadena generacional. O sea, esto también va a afectar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. O sea, es una cadena que va a seguir afectando a la familia, como aquí claramente se puede ver que todo se desapareció. ¿Por qué? Porque así Dios le plació a Rubén, perdón, a Coré, y a estos muchachos, y a las esposas, y a todo lo que tenía. Entonces no podemos ser rebeldes, y por eso Dios se enojó, porque no es que Dios eh, era malo, sino que este pueblo, o sea, ya se la estaba acabando la paciencia a Dios, porque cada día salían con más cosas, más rebeldía, no comprendían, y después de esto lo que sucedió, también esos 250 hombres Dios los consumió, o sea, con su fuego. O sea, ellos fueron también desaparecidos, los achicharranó. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios, porque fueron desobedientes, porque fueron envidiosos, porque murmuraron. Y recordemos que la murmuración es un pecado gravísimo. No podemos hacerlo, y menos con el sacerdocio, menos con los que están dedicados al Señor. O sea, no puedo hacer eso ni hoy en día, ni con mi pastor, ni con los hermanos, ni nada, porque ellos ofrecen un servicio a Dios. Yo no puedo murmurar. Entonces, esto nos enseña que nosotros debemos eh, ser siempre respetuosos, no llenando nuestro corazón de avaricia, ni de envidia, ni de celos, y porque a él sí y porque a mí no. Porque cada uno de nosotros tiene un ministerio especial aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tiene algo diferente, un propósito diferente. Y yo no me puedo comparar con el pastor Charles, con la pastora Paola. Yo no me puedo comparar con mi hermana Lucerito. Yo no me puedo comparar con Sammy. Yo no me puedo comparar con nadie, porque todos venimos a este mundo con un propósito diferente. Y si yo digo, no, es que yo voy a ser pastora, porque es que, como así, yo voy a ser pastora porque Dios está conmigo, Dios me habla, pero si ese no es mi ministerio, yo no voy a florecer. O sea, yo no voy a tener frutos, porque ese no es, porque yo no puedo sembrar un árbol de peras y esperar que me dé manzanas, porque para eso no fue hecho. Yo tengo con un propósito. Entonces, esto es lo que debemos entender, pedirle a Dios que nos muestre cuál es ese ministerio, qué quiere que nosotros hagamos, para serle útil aquí en la tierra, en su
para hacerle útil pues en su rebaño, para hacer esas vasijas útiles, esa herramienta útil que él necesita. Obviamente ir a rescatar ovejitas, a hablarle la palabra de Dios, pero también nosotros con nuestros actos debemos demostrar que somos humildes, que seguimos a nuestro Padre Celestial y que no debemos guardar en el corazón envidia, porque cuando yo leí este capítulo, lo primero que el Espíritu Santo me reveló fue envidia, celos, eh, impaciencia, también, sí, rebeldía, falta de fe. Entonces, este es el mensaje, que uno siempre tiene que ser leal a Dios, leal, la lealtad, con lo que Él nos ha dado a uno, con lo que Él nos dio. Eh, eh, Recordar que Dios nos pasa por un proceso y que muchas veces utiliza a otras personas que nos ayuden, o necesitamos pasar por el proceso para que aprendamos a depender más de Él, a depender más de Dios, porque de nada me sirve a mí tener mucho conocimiento si yo no dependo de Dios. Yo no puedo en mis fuerzas autovalerme, porque yo soy una mortal simple, o sea, yo todo soy finito, o sea, soy como el caballo, yo no, yo veo cosas limitadas, en cambio el Padre lo ve todo por el todo. En Él nacen las cosas y en Él mueren las cosas, en Él termina. Entonces, es esa dependencia que nos da la enseñanza el día de hoy. Dios no tuvo misericordia con Coré y los 250 hombres porque fueron rebeldes, porque fueron envidiosos, porque murmuraron contra Dios, porque no se arrepintieron, porque seguían y seguían quejándose, y si no era una cosa, era la otra, y seguían contaminando a Israel, al pueblo de Israel, y contaminaban, así que Dios dijo, no, 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 vamos a sacar esto de raíz, y los exterminó, acabó con ellos, los desapareció, y no fue solamente a ellos, sino a su familia. Entonces no se nos debe olvidar que Dios nunca cambia, que Dios es amor, que en Él hay mucha misericordia y que Dios es un Dios justo. Y como Él es justo, Él hace justicia. Y si uno obra mal, pues eso va a cosechar. Y si uno obra bien, pues eso es lo que va a cosechar. Así que este es el altar familiar para esta noche. Espero que Dios les haya hablado a ustedes también. Dios los bendiga. Un abrazo.